Son las 6 de la tarde. Voy a hacer otro tramo más por lo menos. Estoy muy lejos todavía. Bueno, vamos a seguir. Dejamos el capítulo anterior camino de Guatemala, con tan solo un día de margen antes de que se venciera mi permiso para estar en México. No sé si será zona peligrosa o no, la verdad. Estamos en Veracruz, o sea, en el estado. Atravesando Veracruz de noche y camino de Chiapas, dos estados que por desgracia tienen fama de peligrosos. Disculpe, ¿hay gasolinera para allá? Pero además, preocupado porque no sé si tendré combustible suficiente para llegar a la siguiente gasolinera. No está peligrosa la carretera, ¿no? Te sugeriría que te resguardaras por ahí. Tramos un poco peligroso, ¿no? Este es fea, este tramo es feo. Sí. Te pasa algo al rato, aquí esta carretera, este tramo de acá hasta la próxima caseta es delicadón. ¿Hay asaltos? Sí, mucho maleante, para que te acá para adentro. Ah, ok. Pero aquí paran la carretera, o sea, ponen un cruce y asaltan. No, ponte que te puede pasar algo. Si me pasa, si me paro. Si te paras. Si voy recto no pasa nada. El tramo, más adelante el tramo está muy madreado. Este de aquí. Sí, muchos agujeros y todo. Ok. Si te vuelve una llanta, mañana no manejes con la moto. Ya con eso te digo todo. Abarrado por ahí, bien madreado. Aquí a este. ¿Le sigo? Gracias. Gracias, compa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jafit, me dicen el árabe. Ahí, el árabe. Pues, gracias por la ayuda. Pues sí, justito, ¿no? 270. Pues sí, hubiera llegado muy justo hasta la gasolinera. Pero si encima me dice el hombre que hay maleantes. En estos casos siempre me pregunto lo mismo. ¿Realmente hay tantos maleantes como para pensar que esto es peligroso? ¿O por el contrario, algún hecho puntual le ha dado mala fama al tramo? Entonces, ¿debo de guiarme por mi propia experiencia, que nunca me ha pasado nada malo, y seguir hasta Tuxtla? ¿O por el contrario, debo claramente buscar un lugar en el que resguardarme y no jugar con fuego? ¿Vosotros qué haríais? Bueno, pues esto es un poblado. Aquí hay una gasolinera y algún motel puede que haya. ¿Qué hacemos entonces? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me lo llena por favor de 91 de la roja? ¿Hay hoteles acá? ¿Dónde? ¿Para allá? ¿De dónde viene? De España. ¿Es grande este pueblo? Más o menos. ¿Cómo se llama? Las Choapas. Las Choapas. Bueno, son las 9 de la noche. Tuxtla son 2 horas y media. Sería llegar a las 11:30 de la noche. Aquí hay hoteles, dice esta muchacha. Y es que he visto ahí un control militar, o sea, un control de la policía municipal. Y eso sí que me ha dado miedo, chavales. Si estos son los buenos, ¿cómo serán los malos? Hotel. Estacionamiento. Buenas noches. ¿Tiene usted una habitación? ¿Qué precio tiene? Para una persona, ¿verdad? Sí, señor. 350. Perfecto. Ahora mismo estoy aquí. Pues yo creo que sí, chavales. Porque hacerse ahora 2 horas y media de noche, siendo las 9 ya como son, tentar a la suerte. Menos mal que me... Joder, chaval, menos mal, ¿eh? Me iba a quedar sin gasolina. Iba justísimo, ¿eh? Menos mal que he parado. Así que yo creo que el guionista se ha parecido así, no sé, ha habido un momento ahí de lucidez que no tengo gasolina, no tengo gasolina, no tengo gasolina. Me voy a dar una ducha y a dormir y a ver si mañana madrugo y ¡pum! Y mañana sí o sí hay que entrar en Guatemala. ¡Vamos! Son las 9
tenemos un día muy largo, pero si todo sale bien, hoy entramos en Guatemala. Bueno, de momento vamos a poner aquí Tuxtla. 3 horas y media, 200 kilómetros. Va a ser un día largo, ya os lo digo, Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Bueno, nuestro objetivo primero del día es llegar a Tuxtla. En Tuxtla, hacerse unos antígenos. Vaya día de mierda, ¿no? Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, pues este es el cruce. Aquí ayer hablé con el camionero. ¡Vamos ya! Me dirijo a Tuxtla, la capital de Chiapas, donde pretendo hacerme una prueba de antígenos para después correr hacia una de las dos fronteras más cercanas con Guatemala. Tapachula, la más lejana pero que desconozco y por tanto me atrae por ser camino nuevo, o La Mesilla, por donde entré la otra vez con Motorracus y por donde no sé si seré muy querido después de aquel famoso vídeo. Debe hacer su cooperación y se puede ir. No, si yo le voy a dar la cooperación y me voy a ir, pero digo que si quiere usted que le escuche mucha gente, tengo un canal y lo ve mucha gente. Pero no estamos autorizados. Venga, vamos. Tabasco. Yo creo que va a abrir, Hemos entrado en Chiapas ya. Quedan como unos, no sé, 80 kilómetros a Tuxtla. Vamos justetes, ya os lo digo, pero todo va a salir bien. Este es el precio que había que pagar por cambiar de moto, que era atravesar México en chinga. Pero madre mía, me está costando, joder. Yo pensaba atravesarlo en 4 o 5 días y van a ser 12. Puente Abel Carreño. Vaya día de mierda, con perdón. Bueno, un poquito de niebla ahora, ¿no? Qué agonía va a ser el día de hoy, Bueno, hemos llegado a Tuxtla. Voy a comer, a hacer unos antígenos y a perder el menos tiempo posible en todo eso, porque si quiero entrar hoy... Bueno, estoy en negativo. ¿Cómo llegar? La Mesilla. 4 horas y media. Vamos allá. Finalmente he decidido entrar por La Mesilla y no arriesgar a ir por Tapachula, teniendo en cuenta que hoy es mi último día legal en el país. Es decir, más vale lo regulero conocido que lo bueno por conocer. Dice Google que llegamos a las 6:15. Yo tengo las dudas de si me voy a enfrentar... Ahora veamos cuánto me quieren en aquel retén popular. Al retén popular ese de la otra vez. La cámara. ¿Cómo? La cámara. ¿Cuánto quieres? Ya donde me pararon la otra vez ya no están. No, ya no están ahí en este. ¿A ellos les habrá parecido mal o bien? No, sí, les pareció bien, incluso te pidieron apoyo, ¿no? Que si podías subirlo en redes sociales y todo eso. No, ellos no me pidieron nada. Pero en cuestión de política, pues ya es muy aparte. Pues claro. Estuvo muy bien esa aventura que hiciste, la verdad. Y estaba con la duda, porque digo, yo qué sé, yo siempre trato bien a la gente, creo. Y les pixelé a todos además y les di un poco de altavoz, ¿no? Damos a conocer que desde el 25 de abril hemos venido sufriendo el hostigamiento por los grupos paramilitares. Pero bueno, nunca sabes cómo se lo va a tomar la gente. Según Google, tardo 4 horas. Vamos, dale un poco, ¿no? Vamos, que llegamos. La idea es llegar hoy a Guatemala. Aquí fue el retén. Así que sin retén popular en el camino y apretando para no llegar de noche a la frontera, en la noche no les recomiendo que viaje por ahí también, porque está cabrón. Recorro los últimos 200 kilómetros en México. Se ha puesto otra vez a llover, niebla... Joder, chavales, vaya viajecito. De un total de más de 4.000 desde que salí de Tijuana hace unos días, con todo tipo de zancadillas en el camino. Lo complicado que me lo está poniendo el guionista, de verdad, no se ve nada. Y viajando demasiado deprisa para mi entender. Buen ritmo para intentar llegar. Pero con un objetivo claro, retomar el viaje donde lo dejamos, en Guatemala, dirección hacia El Salvador. ¡Vamos, vamos! Estamos. La Mesilla, frontera. A ver qué tal. Corto cámaras. Que vaya bien, gracias por todo. Bueno, México, gracias una vez más. Cuando entremos en Guate lo festejamos. De momento ya he desimportado la moto a tiempo, que era mi gran preocupación.
Bueno, estamos a punto de entrar. Buenas tardes. 15. Muy amable. Pues muchísimas gracias igualmente. Tenemos 90 días ya. Ahora la moto. Después de 12 días de ruta bastante estresante, la verdad. De haber reventado un neumático, pierde todo el aire. Haber perdido un teléfono, he perdido el móvil. Haber puesto un neumático de segunda mano, tenemos llanta. A ver si aguantaba, aguantó. Y ya tengo teléfono nuevo. He atravesado un país de 4.000 y pico kilómetros. No sabéis lo feliz que estoy, de verdad, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, estamos en Guate, chavales. Estamos en Centroamérica. Retomamos etapa 20. ¡Sí! Bueno, quedan 80 kilómetros para que los neumáticos aguanten, porque me llegarán mañana, espero, unos neumáticos nuevos. Estamos en Huehuetenango y llegué aquí cansadísimo después de haber atravesado México como lo atravesé. Y bueno, pues he puesto a punto la moto. Antes de seguir viaje, lo primero es cambiar los neumáticos de la moto. Me mandó Pepe. Pepe es como mi ángel de la guarda en Guatemala desde que vine. Qué gusto tenerte aquí, hombre. Y como no encontré neumáticos ni en Estados Unidos ni en México para esta medida, él me consiguió unos Metzeler. Y bueno, pues me los mandó aquí a Huehuetenango. Aquí tiene un amigo. Freddy, ¿cuántos años llevas aquí viviendo en Huehue? Nacido en Huehue, 38 años. ¿Y tu negocio de motos? Mi papá lo fundó, tiene como 30 años. Me crecí entre los botes de aceite y las partes de motos. También revisamos que todo esté en su sitio tras los primeros 4.000 kilómetros tras la transformación de la moto. Y allí me cambiaron los neumáticos y después ya cambiamos las pastillas de freno delanteras, que claro, no son BMW porque la pinza es Yamaha precisamente. ¿Sí? Y ya que estamos, empiezo a corregir ciertos pequeños fallos que he ido descubriendo estos días. Tenía la moto muy caída de la altura nueva, entonces al incorporarla me hacía daño en la espalda. Total, que le hemos ampliado la pata de cabra en un sitio maravilloso de Don Jorge. En ese taller, 30. 30 añitos, ¿es suyo? Sí. Este metal le va a hacer el agregado a la pata de sostén. ¿No se quema usted? Siempre. Quemado una vez. Trabajazo. Gracias. Y ya estoy listo para que empiece el viaje. Estoy muy contento, estoy muy feliz, incluso emocionado, ilusionado otra vez, como la primera vez, por la moto, por el recorrido. Me apetece muchísimo atravesar lo que queda de Guatemala y entrar en El Salvador, que es un país nuevo que me genera un interés bárbaro, la verdad. Bárbaro queda un poco raro, ¿no? ¿Por qué he dicho bárbaro? O sea, bárbaro es de la familia de carambolas, ¿no? Y repámpanos. En fin, que tengo como muchas ganas de todo lo que viene a partir de ahora. Estoy muy contento con la moto, aunque seguimos sin haberla probado en off-road cargada. Pero bueno, yo creo que va a ir espectacular. Y nada más, creo que hasta aquí puedo leer. Vámonos, ¿no? Tengo como 100 kilómetros de asfalto por esta carreterita que va más o menos bajando. Estamos desde Huehuetenango, nos vamos a acercar hacia el Pacífico. Y de ahí vamos ya en dirección hacia El Salvador. Como creo que ha quedado claro, me dirijo a El Salvador. Pero antes vamos a disfrutar unos últimos días de Guatemala y de su parte más sur, que desconozco por completo. De primeras, el objetivo del día es llegar a la finca de un amigo, donde quizá encuentre lo que estoy buscando. Tengo una referencia de una finca que se llama El Naranjo, que me han invitado ahí. Es una finca que hay aguacate y creo que para ver los aguacates hay un berenjenal importante. La moto no la he probado. Cuanto antes la pruebe, más tranquilo me quedo. Epa, 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 epa. ¿Está bien? Bueno, pues esto va por aquí. Pues sí, primeros kilómetros off-road con la moto cargada. Seguro que se puede ajustar la suspensión mejor, pero de momento va muy bien. Primer mini berenjenal. Qué maravilla de moto. Sé que voy a una finca y que tengo un camino, tengo un track para llegar a la finca. He comido unos frutos secos. He configurado todo bien, las cámaras todas bien. Voy a ir probando muchas cosas estos días. Hola. Hoy voy a navegar con Wikiloc.
para ver cuál es la mejor herramienta para navegar. Wikiloc, cada vez que te sales del track hace un ruido. Mira, ¿ves? Otra vez me dice que me he perdido. No lo escucháis, creo. Pero cada vez que te sales del track te avisa. Te permite ir relajado conduciendo sin tener que ir mirando el track. Creo que tengo que subir la palanca de freno. Me gustaría tenerla más cerca del pie. Tengo que inclinar mucho el pie para frenar. De momento voy comodísimo. Noto que la moto es muy ligera y muy manejable. Tiene sus cosas, es decir, no frena mucho y por tanto pues hay que estar más pendiente de los frenos, ¿no? Bueno, pero mira, pequeño berenjenal. Esto es una buena apuesta, ¿eh? Ya te digo. Qué maravilla, chavales, qué maravilla. Buenas tardes. Bueno, me está yendo bien para darme cuenta del tema del freno, por ejemplo. Mira, se va en primera, ¿eh? Chicacao. Vale, ese es el pueblo. La plaza del pueblo, como podéis observar, está bonito. Bueno, pues ahora por la izquierda vamos a la finca del Naranjo. Bueno, si no pasa nada, que yo espero que no pase nada, vamos a llegar intactos, sin ningún problema de nada y casi de día. Y esta cuesta arriba, por ejemplo, que está resbaladiza con motorracus, ya os aseguro que aquí estaría penando. Vaya subidita, chavales, y nos lo queríamos perder. Ya merecía la pena el cambio de motos solo por este trozo. Pues sí que estamos subiendo, sí. Pues esta debe ser la finca. Uy, qué maravilla, ¿no? Muchas gracias. ¿Su nombre? Mónica. Mónica, yo soy Carlos. Gracias. Gracias. No tan mal, ¿no? Vamos a ir a ver aguacate. Yo quería ir en moto a estos sitios. Está complicado. ¿Por qué? Agrietado y es tierra. Y en pendiente. Sí, en pendiente. Es muy peligroso en la moto. Bueno, como no quiero romper la moto el primer día, que esa es otra, vamos en... ¿Cómo le llamamos? En la mulita. En la mulita. Este es el árbol de macadamia. Viene la gente, el personal, a levantar esto, mira. Este es el fruto que va al beneficio. En la máquina yo lo voy a hacer con los dientes. Por dentro está la nuececita, la nuez de macadamia. ¿Y cuánta gente trabajará aquí en la finca? Unas 80. 80 personas, ¿eh? Todo el año. Todo el año. Está buenísimo la mulita, ¿eh? Este es un árbol de aguacate Hass. Ahorita es febrero, se está embotonando. Entonces en el mes de abril se ve la floración. Se recoge a los 8, 9 meses después de la floración. El mirador. Game over se llama esto. ¿Lo movemos o lo va a cortar del todo? Voy a cortar. Pesa, ¿eh? Este, lo que usted ve, lo saca hasta Santiago, a la carretera de Santiago Atitlán. Pues muchas gracias, de verdad. Subir hasta aquí en moto lo vamos a ir descartando. Tampoco es imposible, no es, ¿eh? Habiendo subido ya, yo creo que es absurdo, ¿no? Volver a subirse en moto. Pero bueno, tampoco digas de este agua no beberé porque a veces soy un poco cabezón. Usted quiere que esté en la misma altura de esta.
Pues no sé si a la misma. ¿Sí? Sí, a la misma. Pues lo agradezco, porque ¿sabe qué pasa? Que cada vez que freno, Sí. tengo que echar el cuerpo hacia adelante. Y cuando estoy bajando, Sí. que Pues- el cuerpo tiene que ir para atrás, Ajá. es una postura rarísima. Y le está haciendo usted un molde con la madera, ¿verdad? Sí, le voy a hacer un molde que asiente adentro. Ah, pero ¿la va a hacer usted de madera? Sí, de madera la va a hacer. Es que tengo todo el rato el yin y el yang. Ayer estuvimos subiendo por los caminos estos, los berenjenales hacia arriba. El problema es que está muy resbaladizo. Pues hay riesgo de tener un golpe. Esto es subir porque ya subí ayer, es subir por subir. Y yo que sé, romper cualquier tontería de la moto y que se me pare el viaje. Es que tengo una sensación continua de necesito avanzar. Tengo muchas ganas ya de cruzar El Salvador. Así que creo que no voy a subir. Creo que voy a tirar hacia la costa. No sé, pero vamos a darle. He tirado la tapa del objetivo porque estoy últimamente con necesidad de estiramiento, entonces ahora me estiro. Por eso, no creáis que se me ha caído por torpe. Ya va. Ah, bueno, esto es una maravilla. Sí. Y esto va ahí. ¡Clac! Quedó, ¿Sí? Bueno. Avanza. Esto me salva, maestro. Ahí a la orden. Gracias. Buah, chavales, ha cambiado por completo el freno. Es un poco rudimentario, es un trozo de madera de teca, que ellos me han dicho que esto no puede lloverle, que no, ni se va a pudrir ni nada. Pero hombre, es un poco exagerado. Pero me salva, ¿eh? Ahora hago así y frena con el de atrás. Bueno, pues nada, muchas gracias a la finca y a sus dueños y a sus trabajadores en especial, que son los que me han tratado aquí increíblemente. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Esto es Chicacao. Y desde aquí empezamos la ruta hacia el Pacífico. Yo creo que la prioridad desde ahora ya es avanzar hacia El Salvador. Poco a poco la moto va estando a punto y va a ir dejando de ser protagonista para centrarnos en lo importante, que es el viaje. No sé si voy a dormir ya hoy en el Pacífico. El destino es llegar al Paredón, que es un sitio donde se surfea, estar unos días editando, surfeando y desde ahí ya ¡fum!, a El Salvador. Me dirijo hacia la costa del Pacífico y una vez allí, el objetivo es avanzar rápido hacia la frontera más cercana con El Salvador y por fin seguir camino hacia el sur, después de 2 años de pandemia y un cambio de moto. Estoy yendo hacia El Salvador pues entre montañas, intentando buscar caminos de tierra o carreteras como esta. Terracería. Joder, pues empezamos fuerte, sí. ¡Hala! ¡Hostias! ¡Uf! 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 Sin embargo, el guionista no parece que tenga tanta prisa porque avance. ¿No hay camino o qué? Y no me va a poner nada fácil la salida de Guatemala. Buenas tardes. ¿El camino va por ahí o no? Sí, lo único que con esa maleta no creo que pasa en el puente, sí. ¿Hay que cruzar este puente? Carlos quiere volver a la moto. ¿Seguro que aguanta el peso de mi moto? ¿El puente, sí? Aguanta. Son 300 kilos, ¿sí? Aguanta. ¿Sí? Confío en ustedes.